El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó por segunda ocasión al presidente López Obrador con una manta en Celaya, advierte más violencia ante presencia de militares. Ciudad de México, sin embargo, Zona Franca. El líder de un cártel menor, que tiene su base en comunidades rurales de Guanajuato, y que se ha alimentado en los últimos años robando recursos de petróleos mexicanos, amenazó hoy por segunda ocasión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El líder se hace llamar El Marro, y está identificado como un ladrón de combustibles. Su nombre es José Antonio Yepes. El grupo criminal que encabeza es conocido como el Cártel Santa Rosa de Lima. El pasado 31 de enero había lanzado otra amenaza en contra de López Obrador cuando sintió que las fuerzas federales le arrebataron el coto de poder en Guanajuato. De acuerdo con información publicada por Reforma y El Universal, este viernes apreció una manta en un puente del Boulevard Constituyentes, ubicado en Celaya, la cual está dirigida al jefe del Ejecutivo Federal. En el mensaje firmado presuntamente por El Marro, se le advierte que continuará la violencia en Guanajuato ante la presencia de marinos y militares que encabezan el operativo Golpe de Timón. Asimismo, se hace referencia al comando que irrumpió ayer en la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, y dejó un saldo de 4 personas muertas, entre ellos 2 policías municipales y un juez calificador. Según el periódico Reforma, Armando N. era jefe de plaza del cártel Santa Rosa de Lima en los municipios de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro. Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías, y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, 2 tuyas la van a pagar. ¿Sigues sentenciando a más policías inocentes? La próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac 90 en la colonia Toriello en Tlalpan, se leía en la manta citada por el medio nacional. El pasado 31 de enero, el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que en Salamanca, Guanajuato, se halló una manta con amenazas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por el combate al robo de combustible en ductos de petróleos mexicanos, Pemex. La manta alertaba de un supuesto explosivo en una camioneta abandonada cerca de la refinería en esa entidad. Entrevistado por medios, Ramírez Cuevas dijo que la manta fue firmada por un supuesto líder del huachicol. Añadió que tanto las autoridades federales como estatales investigan el hecho para confirmar la veracidad de la amenaza. Es un asunto que tiene que ver con los operativos, y el alcance del combate al robo de combustible, y a la disputa que hay entre los diferentes cárteles, dijo el vocero. Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del Estado, si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos, se lee en la manta. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas, y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre, atente a las consecuencias. Atentamente el señor Marro, puro cartel Santa Rosa de Lima. Ramírez Cuevas destacó que la manta, y la falsa amenaza de una autobomba en las cercanías de la refinería de Salamanca, es una respuesta que tiene que ver con los operativos, y con el alcance al robo de combustible, y por la disputa entre los cárteles. Sin embargo, declaró que ambos elementos podría tratarse de algo sembrado y que no son más que amenazas. Un vecino que pretendía salir de su domicilio a bordo de un automóvil fue quien reportó al 911 de Salamanca la presencia de una camioneta sospechosa. Al revisarla se dio cuenta que en el interior había lo que le parecieron explosivos. Fuentes señalaron que se trataba de al menos 2 artefactos cubiertos con cinta canela y gris, de los cuales se desprendían algunos cables. La Gendarmería de la Policía Federal acudió al lugar, y pidió a los trabajadores de Pemex desalojar a trabajadores y a vecinos de la zona. La zona de la colonia Bellavista fue acordonada a varias calles a la redonda. Personal del ejército mexicano procedente de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, fueron alertados del caso, para que ellos a su vez envíen a personal especializado en el manejo de explosivos. El grupo de hombres armados que ingresó ayer a la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, dejó un saldo de 4 personas muertas,
entre ellos 2 policías municipales y un juez calificador. Luego de la irrupción criminal, se dio a conocer que se dieron varios enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes, en las comunidades de La Concepción, Santa Teresa y San Luis Rey, donde se ha detenido a 9 personas, además de los 2 fallecidos que se encontraron en la caja de una camioneta, en la comunidad de San José de Mendoza. A la altura de la comunidad La Esperanza se reportó un enfrentamiento entre los presuntos responsables, que viajaban en 3 camionetas y elementos de seguridad pública de distintas corporaciones. Horas después se informó que los hombres armados fueron confundidos con elementos de seguridad pública puesto que portaban uniformes tácticos, factor que les benefició para entrar con total tranquilidad por el acceso principal de la comandancia. Así lo reconoció la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, en un comunicado de prensa que fue enviado horas después del ataque. La información oficial difundida por las autoridades indicó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:25 de la tarde del jueves, y que el objetivo de este ataque fue rescatar a una persona identificada como Armando N., quien había sido detenido en el municipio de Jerecuaro por delitos contra la salud. Un grupo de varias personas fuertemente armadas ingresaron por el acceso principal a la Comandancia Norte debido a que los guardias los confundieron al llevar uniformes tácticos. Sometieron a elementos de la policía municipal e ingresaron a las instalaciones para llevarse a una persona de nombre Armando N., y que en esos momentos se encontraba detenido en los separos de esta dependencia, a disposición de las autoridades por las fuerzas de seguridad pública del Estado, se señaló en el comunicado. Los hombres armados que entraron a la delegación de policía dispararon contra Francisco N., que se desempeñaba como juez calificador, y quien murió mientras recibía los primeros auxilios en un hospital. También asesinaron a una persona que se encontraba detenida en Barandilla.